¿qué tal amigos de YouTube? Soy Cristian Urgilés. Pues el día de hoy les traigo dos nuevos temas de los principios de la electrónica. Pues vamos a estudiar las configuraciones básicas de los amplificadores BJT de una etapa. Y vamos a estudiar también los transistores como interruptor operando en modo de corte o saturación. Pues sin nada más que decir, vamos al estudio. Pues las configuraciones básicas de amplificadores son utilizadas para simplificar circuitos electrónicos. Estas configuraciones son circuito emisor común, circuito de base común y circuito de colector común. En la figura se muestra la configuración básica de aplicador de emisor común. El BJT está polarizado con una fuente de corriente constante, que se supone que tiene una elevada resistencia de salida. Un condensador se conecta al emisor a tierra y se supone que su capacitancia es suficientemente grande, de modo que su reactancia es tan pequeña que es despreciable a todas las frecuencias de interés de señal. Por lo tanto, el condensador en efecto pone en cortocircuito el emisor a tierra en lo que respecta a señales. De modo correspondiente se establece una tierra de señal en el emisor y la corriente de señal circula del condensador a tierra, derivando la resistencia de salida de la fuente de corriente. El condensador, por lo tanto, recibe el nombre de condensador de derivación. Si en el amplificador de emisor común utilizáramos una resistencia en el emisor, este llevaría a cambios importantes en las características del amplificador, ajustándolas a las necesidades del diseño, donde estas podrían ser reducir la ganancia de voltaje y obtener una respuesta de alta frecuencia mejorada. En la figura A se ilustra un circuito amplificador básico con un BJT de base común. Ahí la base está conectada a tierra y la señal de entrada está acoplada al emisor por medio de un condensador grande de acoplamiento, y la señal de salida se toma en el colector. El transistor está polarizado con una fuente de corriente constante, cuya resistencia de salida se supone que es muy alta. Como la base es el terminal común entre los puertos de entrada y de salida, el circuito recibe el nombre de base común o amplificador con base a tierra, debido a que la señal de entrada se aplica al emisor. Es muy conveniente usar el modelo T para analizar el BJT. Para que un transistor opere como interruptor, debe estar operando en corte, de manera de corte y saturación, pues estos dos modos son muy útiles, ya que se utilizan en circuitos lógicos digitales o en diversos equipos electrónicos. Para analizar la operación de corte y saturación de un transistor, debemos tomar en cuenta si el voltaje inicial es menor a 0,5 voltios, pues la unión entre emisor y base conducirá a una corriente base insignificante. De hecho, esta unión puede considerarse polarizada inversamente, y como la unión entre colector y base también estará polarizada inversamente, se puede decir que el dispositivo estará en el modo de corte, deduciendo que la intensidad de la base será igual a 0, la intensidad del emisor también va a ser igual a 0, la intensidad del colector sería igual a 0, mientras que el voltaje del colector va a ser igual al voltaje de la fuente de la señal. Mientras que para que un transistor opere en la región activa, pues el transistor tiene que aumentar su voltaje inicial arriba de los 0,5 voltios. De hecho, para que circulen corrientes apreciables, el voltaje base emisor debe ser más o menos de 0,7 voltios y un voltaje inicial más alto. El voltaje inicial mayor a 0,7 voltios, donde tendremos la siguiente fórmula, que va a ser la intensidad de la base será igual al voltaje inicial menos el voltaje de base emisor. Todo eso dividido para la resistencia de la base. La región de saturación ocurre cuando intentamos forzar una corriente en el colector más alta de lo que puede soportar, pues mientras se mantiene la operación en modo activo. Pues sin que el transistor salga en modo activo, se puede evaluar al hacer que el voltaje colector base sea igual a 0, lo que resulta la siguiente ecuación. La intensidad del colector va a ser igual al voltaje de entrada menos el voltaje de la base, todo eso dividido para la resistencia del colector. Mientras que para la corriente del colector, al forzar la corriente de base,
estará dado por la siguiente ecuación, que es la intensidad de la base será igual a la intensidad del colector dividido para la escalar beta. En la imagen podemos observar los modelos para el BJT de forma saturada. En la ilustración A podemos observar el transistor NPN, mientras que en la figura B podemos observar el transistor PNP, ambos de forma saturada. El voltaje base emisor será de aproximadamente de 0,7 voltios, mientras que el voltaje colector emisor de forma saturada será aproximadamente de 0,2 voltios. Se utilizan estos modelos para hacer un análisis rápido y se supone que para el comienzo del análisis el voltaje base emisor y el voltaje colector emisor saturado son igual a cero, en el cual se utilizará un cortocircuito de 3 terminales para modelar un transistor saturado. Bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de mucha ayuda. Gracias.